en Romanos 2. Yo voy a leer el capítulo 25 y ustedes continúan en el capítulo 26. En Romanos 2, 25, pues dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión las que hace exteriormente en la carne. El versículo 29, y aquí terminamos, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra o en la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este pasaje es porque el apóstol Pablo es porque es tan odiado aún ahora en el mundo de los judíos. Padre, bendice esta palabra y todos dicen amén. Todos pueden tomar asiento. Cuando consideramos la palabra de Dios, Pablo está hablando un hombre que está radicalmente cualificado para escribir a la iglesia y al creyente, o más acuradamente no era una iglesia en Roma. En el capítulo 1 no abre diciendo, no está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, está hablándole a los santos no les está hablando como a una iglesia geográfica, está hablando a todos los creyentes del epicentro de Roma, donde empezó la iglesia y que salió de ahí. Y es seguro decir que salió de Roma, que todos esos grupos que se empezaron como en los hogares, en las entidades, que los santos o los creyentes es algo muy amplio, un espectro amplio. Pequeños grupos grandes, es irrelevante. Está hablando aquellos que en el primer siglo predominantemente eran judíos que vinieron al entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Todos marquen esto, especialmente aquellos ustedes de que no son creyentes o son judíos hoy y necesitan escuchar esto. La iglesia del primer siglo no era así como es ahora. La iglesia del primer siglo era por muchos judíos que fueron salvos, y voy a explicar en un momento, y ya sea empezaron a decirle a todos alrededor del mundo de lo que era la salvación y de dónde vino esa salvación. Ellos no tenían ningún problema despertando a la realidad de la revelación de las escrituras del Antiguo Testamento, y ahora nosotros tenemos la totalidad de las escrituras 2 siglos después. Ellos no podían ir a la primera de Timoteo. Timoteo no había nacido en ese entonces. Piensen en eso. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo estos judíos entendían? En Zacarías estaba hablando de Jesucristo. Isaías estaba hablando de Jesús. Ezequiel era Micah que estaba hablando de Jesús. Y despertaron y empezaron a predicar ese evangelio, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todas las partes del mundo. Recuerden eso. La iglesia no es algo de los gentiles. Yo ahora estaba escuchando a un rabí en línea, nomás para, como dice, castigarme, y es algo fascinante. Yo busqué que los judíos y cristianos creen,
y llegué a este lugar donde estaba escuchando a estos rabbis y estaba diciendo de que este completo argumento del apóstol Pablo, que era un judío apostado, que muchos dicen que él que estaba como mentalmente mal. Ninguna parte de la Biblia le estaba diciendo. En el Antiguo Testamento dice de que el justo vivirá por fe. Pero Pablo no dejaba eso en paz. Él inventó eso y lo propagó y entonces se propagó en los gentiles y es totalmente erróneo. Y otra cosa, la gente va a hablar hablan de que Jesús es el Mesías. No hay escritura que enseña en el Antiguo Testamento que él iba a levantar a los muertos y que iba a abrir los ojos de los ciegos. Y yo le estoy gritando a este rabbi, a Isaías 35, Zacarías y Micah, y él no me puede escuchar, pero solo se estoy diciendo, y todo lo que está él diciendo de lo que Pablo estaba mal y Jesús, y son escrituras del Antiguo Testamento. En la Biblia del Antiguo Testamento. Y cuando él dijo eso, que Pablo inventó de que el justo vivirá por la fe, ese es del profeta hebreo Habacuc, el capítulo 2, capítulo 4. Él no lo inventó, él era de las escrituras judías. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Exactamente lo que está sucediendo ahorita. Hubiera sido completamente normal hace 21 siglos de escuchar el Evangelio como un judío y decir, wow, eso tiene razón. Jesús es el Mesías. Vamos a ir al lado de la montaña de los olivos y vamos a poner nuestras capas y vamos a decir, Hosana, bendito es el que viene en el nombre de Dios. Y lo entendieron y te vas a preguntar, los judíos del primer siglo entendieron eso, es lo que quiso decir las escrituras y Jesucristo fue el que cumplió las profecías y ahí estaban ellos y lo entendieron. Pero que lo ha sucedido desde los últimos 2000 años, acuérdense de los fariseos, ellos negaban la deidad de Cristo y ahí estaba él en persona y nada ha cambiado. Lo más fascinante es la ceguedad a sus propias escrituras. Y no estoy siendo bien malo o bien rudo, estoy defendiendo al apóstol Pablo, un judío, el quien está escribiendo a los creyentes en Roma y les está retando acerca de su fe ser algo externo o su fe en Dios. Y escuchen, amando a Dios con todo tu corazón, nosotros sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con tu mente, con toda tu fuerza, es de amar a Dios. Todo lo hemos leído, ha estado por miles de años y ahí está. Deje preguntarles, ¿cómo en el mundo tú calificas por fuera? Porque los judíos habían en la era de Pablo, he sido circuncisado, y ellos no importa cómo yo viva, yo ya tengo la circuncisión, voy a ser bueno por hacer cosas y voy a contrarrestar lo malo con lo bueno, y si todo lo demás falla, estoy bien, ya estoy circuncisado. Esos son el doctor Donald Barnhouse y yo estoy endeudado con él por decir eso. Desafortunadamente aquí en la iglesia de Norte de América, aquí en Canadá y nosotros, y esto en 1941 parece que él dijo esto, que es muy triste aquí en la iglesia de acá del oeste. No puedes encontrar comentarios en Romanos capítulo 2, el cual habla de la circuncisión. No puedes encontrar porque los puritanos, la mentalidad puritana de Victorians, porque tú no puedes mencionar estas cosas. Algunos han dicho que es algo vulgar. Piénsenlo.
Es exactamente como nosotros nos metimos en este problema. Si los victorianos y los puritanos no podemos leer el Romanos 2 porque menciona la palabra circuncisión, y si menciona la palabra circuncisión, tienes que está siendo circuncisado, no podemos mencionar eso porque somos puritanos o victorianos y no podemos hablar de eso. Entonces, no se pasaron ese capítulo, y Donald Gray Barnard dice la iglesia ha sufrido porque no lo enfrenta directamente, como quien dice, de frente, la realidad de que yo estoy poniendo mi confianza llegar al cielo por mi como yo voy mis obras, lo que hago, y voy a ser circuncisado y estoy bien con eso. Y Dios dice, no, yo estoy hablando de la circuncisión del corazón. Y lo miramos la semana pasada, y tiene que ser del corazón. Y muy cuidadosamente y muy rápido quiero que escriban estos capítulos introductorios, porque ustedes van a mirar exteriores, o necesito ser bautizado para llegar al cielo, o necesito ser circuncisado para llegar al cielo. Me estoy muriendo, necesito darles qué van a pensar unas iglesias si tuvieran una oferta así. Es que tengo 6 semanas para vivir, me estoy muriendo, y yo quiero escribir un cheque a la iglesia por $1,000,000 porque quiero ir al cielo, pero hay una cosa peor, de que alguien piense que se van a ir al cielo de que porque están circuncisados, y lo peor sería que el pastor dijera, sí, claro, escribe el cheque. Entonces ahí no puedes pagar $1,000,000 para llegar al cielo. ¿Tú crees que es tan barato así? En serio. No es algo externo, pero pastor, yo soy una buena persona. Eso es externo. Es por eso de lo que acabamos de terminar de leer. Dice aquí en la palabra, tiene que ser, es del corazón. Lo aprendimos la semana pasada cuando miramos al título, cuando suficiente no es suficiente, ¿cuánto se necesita? ¿Qué necesito hacer? Y estudiamos cómo no puedes hacer suficiente para recibir la salvación. Es imposible, por eso dicen el capítulo 25, dice, no es que no es de ganancia si no mantiene la ley. Y hay personas que están mirando y tal vez dicen, yo la he mantenido, entonces ya quebrantaste el primer mandamiento. ¿Qué tanto se necesita? Es la pregunta. No es posible. En el versículo 26 y 27, despertará la idea de que si lo suficiente no es suficiente, ¿cómo sucede? ¿Cómo llego a la realización del evangelio? ¿Cómo soy salvo? ¿Y qué tal que no lo bueno es bueno y lo malo es malo? Pero cuando tratamos de poner las obras humanas, de que quiero hacerlos entender que esa forma de pensar es algo demónico, de pensar así, porque Dios es santo. Nunca nosotros podríamos llegar en nuestros propios méritos, no podemos llegar a Él así. En el versículo 26 dice, si el circunciso guardase las ordenanzas de la ley, que nosotros no podemos mantener la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Si pues si un gentil, el incircunciso guardase las ordenanzas, no se tenía su incircuncisión como circuncisión. Pablo no puede ser uno que mantiene la ley, porque todos hemos quebrantado la ley. Pero ¿qué tal si alguien está totalmente ignorante del código o de la ley o de las enseñanzas de las escrituras? ¿Qué tal si ellos están tratando o quieren ser seguidores de Dios? Pablo está diciendo de que Dios está haciendo una obra en sus vidas. ¿Dónde comienzas? ¿Cómo sucede esto? Si todas las personas fallan a
cumplir la ley y Dios nos quiere en el cielo. ¿Cómo sucede esto? Miembros de aquí de la familia de Dios, es algo hermoso pensar este libro de la Biblia. Lean todas las escrituras de otros grupos religiosos para la eternidad. Cuando ya estén totalmente exhaustos, cansados, levanten la Biblia, lean la Biblia, se pueden ahorrar mucho dolor. Lean la Biblia y van a realizar que este Dios, yo soy Dios y quiero que estés conmigo. No es como quien dice, como abre la Biblia, dice como Adán y Eva hablaban y estaban con Dios. ¿No es eso increíble? ¿Se imaginan hablar y caminar con Dios? Para Adán y Eva era normal. ¿Se imaginan decir, Dios, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hicimos? Tal vez algún día nos demos cuenta. Pero pecaron en contra de él porque tenían les dio esa libertad de elegir. No puedes tener una relación a menos que haya la forma de tú elegir. Si eso toca tu corazón, alguien que no puedes violar a alguien y pensar que te ama. Eso es enfermizo. Él te da la habilidad de elegir. Y el hombre eligió no tener a Dios que lo guiara. Y por todo este tiempo Dios ha estado diciendo, ven hacia mí. Y Dios desde el principio les está diciendo, yo te voy a elegir a ti, Abraham, de ser mi vehículo. Y él lo consideró justo y ahora en nuestros estudios él eligió a Abraham y lo declaró justo, y él aún no había sido circuncidado. Abraham era un gentil. Y yo lo digo con frecuencia, pero tengo mis amigos judíos y les recuerdo que acuérdense que el primer judío era un gentil. Abraham era un gentil y después se convirtió en un judío. ¿Cómo sucede? Puede ser un judío en Jerusalén y no ser un verdadero judío, porque la palabra judío quiere que alaban a Dios. Cuando alguien dice, yo soy judío, deberían de empezar a alabar a Dios. Es muy importante. En el versículo 27 nos enseñó, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te contenderá a ti, y que con la letra de la ley y la circuncisión es transgresor de la ley. Dice, ese es más justo en los ojos de Dios, y aquel que está vestido, como quien dice, que se ponen en un lugar donde están, o como nos dice que están circuncidados en el amor de Dios, y no lo tomen de una forma equivocada. Nosotros estamos aquí hoy. No contesten eso. ¿Por qué estás aquí hoy? No contestes. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué importa esto? ¿Por qué tomaste el tiempo? ¿Por qué lees tu Biblia? Y puedo hacer por qué, pero cuando el Dios que tú reclamas que amas, que aún ni has mirado, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es que tú quieres caminar con Dios y conocer lo que dice la palabra de Dios y acercarte más a Él y disfrutar la congregación de sus otros santos, pero nunca has escuchado su voz técnicamente hablándote a ti? Hay personas que dicen que lo han escuchado. Yo nunca lo he escuchado hablar a mí. ¿Qué está sucediendo? ¿Has visto a Dios? No. ¿Cómo lo puedes amar si no lo has visto? Escuchen, si es difícil mantener un amor invisible. Esa es la vida cristiana. Hay una sola forma de mantener un amor invisible para Dios, es estar en su palabra. Es porque a Él así habla. Nos habla por medio de su palabra. Y cuando lo digo amor invisible, lo estoy diciendo porque
porque no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, pero nosotros sabemos su amor. Cada creyente sabe de su amor aquí en esta sala. ¿Cómo es que esta relación con Él, de que transciende cosas externas? Él está hablándonos y vive internamente, pero aquellos que no lo conoces de lo que yo estoy hablando es algo totalmente como por ello. Y lo entiendo. Pero ya una vez que tú lo has experienciado a Él, nadie te lo puede quitar. Es por eso que yo, amigos, les digo, por favor, piensen, hay cristianos que están siendo martirizados todo alrededor del mundo y todo el tiempo va a ser así. ¿Por qué nomás no se rinden y ya renuncian? No pueden. No, piénselo. No están todos locos. Ellos han encontrado a Dios. ¿Lo miraron? No. Entonces, ¿cómo lo han conocido? Porque Dios te encuentra adentro y no es una externa circuncisión, sino es algo interior, es como traer tu corazón cortado, como terminamos la vez pasada, todos los callos, todo el dolor, toda la protección que tú le has puesto, se han quitado. Dios las ha quitado. Algo más aterrador para nosotros en el mundo, yo puse todas esas protecciones para que nadie me hiera más. Y Dios llega y quien dice las corta y te las quita hasta que tu corazón está como expuesto en la mano de Dios. Y tú te conviertes, es cuando tú te entregas y te doblegas y te haces un seguidor de Él. Y Él te lleva a nuestro tercer argumento donde cerramos cuando no es suficiente. ¿Cómo puedo experimentar esto? Pues en el versículo 26, 28, 29, el apóstol Pablo estaba en problemas por el versículo 28, 29 hasta ahora, y yo escuché el rabí estaba como quien dice regañando a Pablo por lo que dijo aquí. Y esto es lo que dijo. En el versículo 28, porque él no es un judío, si lo pueden marcar él no, este es Pablo hablando, y estoy citando a Pablo, y el que es físicamente circunciso, pero guarda perfecto, pero si pueden notar esto, ¿cómo pueden experimentar esto por por ustedes, por la circuncisión número 1? Tienen que hacer tienen que parar de tomar cuenta o de como quien dice estar contando. El judío va a decir esto y no tiene que ser un judío. Cualquier legalista, cualquier persona que está batallando con la gracia de Dios va a tener como quien dice una tarjeta donde está marcando. Cuando yo recién vine al Señor, no me hubieras querido conocer los primeros 3 años, porque yo vine de un hogar militar, de un hogar donde había mucha disciplina. Ahora que soy cristiano, voy a agarrar estas disciplinas y las voy a aplicar aquí con mi relación con Dios. No fue algo muy bueno. ¿Qué es lo que yo hacía cada mañana? A las 4 de la mañana. Yo oraba de las 4 a las 6 cada mañana y me encontraba cansado y me dormía. Esto es entre nosotros. Yo no les dije en otro servicio pero yo leía donde Pablo se golpeaba su cuerpo para someterlo, y yo, ¿cómo voy a estar hablando con el Dios eterno del universo que acaba de salvarme y dormirme cuando a las 4 de la mañana? Entonces, me totalmente sin ropa en la tina de mi baño, como un monk, como en un monasterio. Oraba de las 4 a las 6. ¿Sabe lo que pasaba? Y ahí oré como lo hacía y lo hice como 2 años. Mi cabeza se me puso tan grande que apenas cabía por la puerta. Yo empecé porque pensaba, ¿por qué no oras como yo oro? Y no le voy a dar los himnos pero hay pastores ahora en lugares, pero en ese tiempo éramos un montón de idiotas que
en ese tiempo, pero pensábamos que éramos una gran cosa. Pero cuando tú estás siguiendo el legalismo, tu cabeza se te pone grande y tu corazón se te achica y tu cabeza se engrandece. Y eso no es bueno. Entonces lo que sucedió, nosotros teníamos como que tarjetas espirituales. Deja de preguntarte, si tú oraste 5 minutos el lunes, eso no fue suficiente. Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Puedes ir al capítulo donde dice cuánto es suficiente? ¿O está bien porque ayer oré por 1 hora? Está bien. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que me estoy sintiendo muy bien. Me estoy sintiendo muy bien acerca de... Porque nosotros, cuando no estamos caminando en la fe, nos vamos al legalismo. Nos vamos a la circuncisión. Y empezamos a contar. No tuve muy buen lunes, pero tuve un muy buen martes. Espero que el miércoles sea mejor. Y el viernes viene, yo no sé el viernes. Tengo muy buenas noticias. Dios no quiere que vivas tu vida así. Oh, yo di, serví, hice. Dime, nomás dime qué haga y si cumplí con las reglas y díganme que estoy bien. Es totalmente, si es, te pierdes la meta de la salvación. Esa no es lo que Dios nos está diciendo. Nosotros tenemos la tendencia de irnos al legalismo en la realidad cuando estamos tomando en cuenta todo. Y fíjense lo que dice Pablo. Es algo radical hoy en día porque lo que estaba diciendo Rabí, que qué vergüenza que Pablo estaba diciendo que no es judío. ¿Quién él es para juzgar? Un momento. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Si pueden levantar sus manos. Si eres cristiano, a propósito, si no eres cristiano, si ya miraste a alguien que levantó su mano, voy a venir a visitarte, te voy me voy a venir a vivir 1 mes contigo y me voy a mudar y te voy a observar por 1 mes para determinar si me debo convertir en cristiano. Damas y caballeros, eso era normal en el primer siglo. Ellos no hacían iglesia, ellos vivían juntos. Por el mundo romano, ellos tenían que reunirse y nomás tenían a ellos, no tenían más. Se amaban a sí mismos, se necesitaban, se servían uno al otro, se ayudaban con las cargas. Nosotros venimos a la iglesia y vámonos rápido, no hables con nadie, apúrate al carro, no hables con nadie. Creo que conozco a esta persona, ni le hables. Ellos no hacían eso. Nosotros lo hemos hecho acá al estilo americano, como westernized, como dicen. Pablo dice, no eres un judío. Si tú estás poniendo tu confianza en tu circuncisión y tus obras, no eres un judío, porque un judío es un alabador de Dios. ¿Sabes por qué él está en problemas? Porque aún muchas personas hoy en día lo odian. ¿Y cuál es lo que se me ha llamado a hacer? ¿Qué nos llamó Jesús? Si alguien dice que es cristiano, que por sus frutos se conoce, nosotros no debemos de juzgar a nadie. No tenemos esa autoridad de juzgar a nadie, pero hemos sido llamados a evaluar. Es una gran diferencia cuando alguien dice, soy un cristiano, no soy cristiano, entonces ya sabemos. Es claro. Yo espero absolutamente cero de ti. Cuando alguien dice, oh, gusto en conocerte, soy cristiano, entonces ahí sí. Ok, vamos a ver. Hiciste una gran declaración. Yo conozco a Dios y yo sé y estoy siguiendo a Jesús. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a mirar si en 1 mes a ver si es cierto. Es lo que está diciendo. Es lo que debíamos estarnos diciendo uno al otro. Y decir, miraste el estacionamiento, lo que este problema la ciudad ha sido increíble.
han estado de mitigar esto, nos han estado llenando los hoyos mientras no estamos aquí, pero aún salvaciones están siendo perdidas en la calle por estos problemas de estacionamiento que están parchando los hoyos. Praise, alabanza a Dios, y después están gritando, quítate de mi camino. Y tenemos la tendencia a mantener como dice, una lista, una cuenta, pero como una palabra de ánimo a mis amigos judíos, fue la intención de Dios desde el principio por medio de Abraham. Dice que Dios eligió a los pueblo judeo. Dice que Dios los eligió a ellos para que derramar el evangelio. Ellos, el evangelio desde el día del jardín, él sabía lo que iba a suceder y él sabía que iba a elegir a los judíos, a su pueblo. Esa fue su decisión. En Deuteronomio nos dice de que no crean que los escogí porque son más fuertes que otra nación o porque son más inteligentes que otras naciones. Yo los elegí porque son los más berrinchudos o más a un gentil lo declara judío antes y darle los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que Abraham lo consideró justo? Y viene Moisés, se da la ley, pero la ley se quebranta, necesitas un cordero ser sacrificado. Y Dios dice, y ahora Jerusalén, el Espíritu Santo viene a los judíos, a los judíos, 120 de ellos en el cuarto donde se reunieron, les dice, ve a Jerusalén, Samaria y a todas las partes del mundo y dile a todos de las buenas noticias para que sean rescatados del desastre del infierno. Y quería que los judíos cubrieran la tierra con el evangelio. Y en el libro de Hechos dice, nosotros no vamos a tener a Jesús que nos guíe. Él no va a ser nuestro, él va, como dice, a interrumpir nuestras creencias de obras que hacemos nosotros. Los apóstoles dijeron, entonces, ellos ustedes han determinado que no son dignos de la vida eterna, son gentiles y se fueron a Europa y fueron a predicar. Piensen en eso, pero no se preocupen. El periodo de la tribulación, los judíos se van a convertir en tremendos evangelistas, y en el milenio el establecimiento del pueblo judío, él no ha terminado con su gente. Y lo segundo, ¿cómo podemos experimentar esto por sí mismo? Es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La gracia. Hay algunos que han dicho, no me acuerdo del que el que lo hizo un acrónimo, el que hizo las riquezas de Dios, las riquezas de Dios la gracia es algo que no te mereces. La gracia se estrella, como quien dice, en el legalismo. La gracia viene y dice, no me importa si estás circuncisado o no. La gracia viene y dice, yo no estoy impresionado por ninguna cosa hipocrítica que haces, que nomás es como para un show. La gracia es un favor que no merecido. Dice, yo he mandado mi gracia sobre ti. Y esto es algo increíble, porque la gracia insulta nuestro orgullo. Nosotros,
ya sea como creyentes, caemos en la gracia, en los brazos de la gracia de Dios, los cultos. Ellos no saben nada de la gracia de Dios. No, no quiero decir esto en una forma degradante o de para lastimar a nadie. Muchos de mi familia han vivido, viven aún en Salt Lake, y mi hermano aún vive allí en el Hebrew. Él es cristiano, pero ese es territorio de los mormones. Cuando tú le dices a un mormón, y cuando si eres mormón, tú sabes, nunca te van pero hay un término, nunca te lo van a decir, pero hay un término que entre más eres como un cristiano, te dicen, oh, tú eres cristiano. Ellos reconocen, tú conoces que Jesús murió en la cruz por ti. Es por fe solamente. Entonces ustedes son gracers, como un término que dicen agraciador. Es algo derogatorio, porque te dicen, oh, eres un agraciador. Tú crees que puedes pecar y la gracia de Dios es suficiente. No, 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 eso no creemos. No. Nosotros no creemos eso. Nosotros sí creemos que cuando pecamos, su gracia se encarga de eso. Nosotros no tenemos. Y vamos llegando a la parte de circuncisión del corazón. Porque nuestros corazones han sido circuncidados por el Espíritu Santo. Nosotros dependemos de la gracia de Dios de cargarnos todos los días, porque nosotros despertamos en las mañanas. ¿Y qué es lo que dice en la Biblia? Que hay nuevas gracias cada mañana. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Necesitamos la misericordia de Dios cada mañana. Cuando despertamos, todo en la mañana es, vamos, Señor, vamos a levantar a los muertos, vamos a predicar. Y cuando fallamos, porque somos humanos, y no es una excusa, es una realidad, la gracia de Dios nos cubre. Nosotros no despertamos y decimos, a ver en qué tantos problemas me puedo meter. Está bien, la gracia de Dios me va a cubrir. Eso es lo que ellos creen que quiere decir gracer o agraciador. No entiende la relación que tenemos con el Dios invisible, que es bien presente, está en nuestros corazones. Él ha circuncisado nuestros corazones y nos está guiando. Y yo les he dicho qué tan legalista puedo ser, y no necesito señas, yo puedo ser totalmente intolerante hacia mí mismo. Y cuando digo yo, Dios, te he fallado, la gracia de Dios viene y me dice, Jack, es por eso que yo soy un Dios de gracia. Y es así como es como la gracia de Dios me habla a mí. Mi gracia cubre. Tú miras que has hecho mal, ponte de pie, recárgate en mi poder. No te pongas en esa situación otra vez. Levántate y déjate de quejar, y ya no quiero escuchar más de eso. Porque ¿te acuerdas cuando hice eso hace media hora? ¿Alguna vez lo has hecho? Estás luchando con la parte legalista, y Dios dice, confésalo y avanza. Duramos tanto tiempo, como quien dice, buscando nuestra propia cola, y Dios dice, continúa. No es una cobertura para el pecado. Es poder en el día cuando tú pecas. Pero la diferencia en el religioso y el que tiene la relación
es de que nosotros constantemente con Él, estamos constantemente comunicándonos con Él, pero tal vez digas, Jack, yo no sé si Él está hablando conmigo, ¿eres creyente? Yo no sé si Él alguna vez me ha hablado. ¿Cómo has hecho algo malo? ¿Cómo sabes? Porque Él me dice exactamente, yo no sé si Dios habla. Claro que sabes que Dios habla. Cada vez que tú fallas, Dios te lo hace saber. ¿Sí o no? Cada uno de ustedes levantó la mano hace un rato y Dios te habla. Y si no, yo no les estoy animando. Cuando hagas algo malo, Él te va a dejar saber. Él va a estar hablándote. Es algo bello cuando Él te dice, oh, quiero hablar contigo, y tal vez digas, hice algo mal. No, quiero hablarte algo de una visión. Eso es increíble. Su gracia es increíble. Muy rápidamente, en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados porque para el día de la redención. Cuando miramos esto rápidamente, no contristéis el Espíritu Santo. Dios ha puesto en tu corazón un sello hasta el día de la redención. Tú estás marcado hasta el día de tu muerte o del rapto, ya sea el rapto o el día de reviento, cuando estás marcado para el día de la redención. Esta es la palabra sello. Poner un sello dice Dios, he puesto un sello sobre ti. Número 2, sellar para seguridad contra la destrucción, en contra de Satanás, que está tratando de destruirte, para marcar, presionando, y me encanta eso. Yo te marqué, Jack, te marqué a ti, Karen, para grabando sobre ti, estampando o sellado con fines de identificación, y me encanta esto, y prueba de propiedad para autenticar a un individuo. Esa es la palabra que Dios, el Espíritu Santo, pone sobre el creyente, un sello, y déjeme arruinar tu día. Esto es lo increíble. Yo creo que si estás sellado con el Espíritu Santo, de que tú estás eternamente protegido. Y tal vez digas, yo creo que puedes perder tu salvación. Tú te puedes preocupar de eso, yo no. Yo te puedo enseñar más escrituras que dicen esto, que estoy sellado por el Espíritu Santo para el día de redención, pero tú no podemos encontrar un capítulo donde dice que te vas a ser desellado o que te remuevan el sello. Es para identificación. Piensen. Me encanta, estoy mirando alguna identificación, algo que se ponen los camisetas o las jerseys del equipo de los Chargers, los de San Diego Chargers. Él trae una camiseta de los San Diego Chargers. Él es un fanático de ellos. Escuchen, más que esa camiseta o jersey que él trae, es claramente visible. Más de eso, es la verdad en el espíritu, en el realmo espiritual, es de que tu vida está marcada por Dios. Imagínense, si Dios, yo no sé si los ángeles pueden ver el Señor lo puede ver, pero Él puede ver por medio aquí en el santuario, y puede ver aquellos que están sellados, están bien concernidos o están preocupados de no entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué tal sus partes del cuerpo que lo hacen? Eso no, pero pasé mucho dolor hacer eso. Tómate una aspirina si tienes dolor por haber hecho eso, la circuncisión. Pero me bauticé, y si pueden ver, es del corazón, por la gracia de Dios. En la segunda de Timoteo 2:19,
pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Que no eso es increíble. ¿No les encanta cuando Dios habla así? Es como cuando yo sé quiénes son los míos. Él está acertado y está seguro. Escuchen algo. ¿Quieren hablar de un testigo autenticado? En Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Marquen, esta es una de mis favoritas, primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Escuchen, aquellos de ustedes de otras religiones, de otras religiones que los persuaden, y la Biblia dice, y para que sepáis que tenéis, no que vas a tener, no que puede que tengas, pero que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es algo increíble, es posesión de Dios, Él es el dueño. Qué promesa tan gloriosa es esa. Qué tremenda verdad es esa. Y sí, acuérdense, la iglesia comenzó judía y predominantemente se hizo más gentil, pero escuchen, hoy en día alrededor del mundo, yo cuando oro o pido de que las gentes judías lean Isaías 42:6. Yo lo he dicho en mis amistades y los viernes y les digo a ellos, Shabbat Shalom, tengan un Shabbat o Sabbath. Pido que las bendiciones de Dios estén con ustedes. Honestamente, yo les estoy diciendo, como dice por detrás, y yo estoy pidiendo que Dios abra sus ojos, porque el Mesías ya vino. En su libro habla de eso. Este último fin de semana le mandé un texto, el correo electrónico a mi amigo y estaba estudiando este versículo. Es algo del gran plan que tiene Dios para la nación judía. Ese versículo dice, yo, el Señor te he llamado y voy a agarrar tu mano, te voy a mantener y te voy a dar. He llamado y he sostenido por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz las naciones. Yo soy el gentil anunciando al judío que mire sus propias escrituras para que encuentren de que por medio de los judíos yo obtengo la salvación. Nosotros somos la iglesia. No podemos decir elogiar y decir que es por medio de ellos. Hace 2000 años que nosotros tenemos donde hemos recibido, pero entonces regresa Dios a lidiar con los judíos. Esto se va a cumplir algún día. Esta es una promesa que tiene que ser cumplida. Tiene una promesa, es algo glorioso. Nosotros debemos vivir de tal forma de que nosotros honramos al Dios que ellos reclaman conocer. Ellos saben, pero no saben. Pero Jesús dice, no puedes venir a Él solo por medio de mí. ¿Se imaginas qué tan insultante es eso para ellos? ¿Qué tan arrogante suena para ellos? Jesús dice, tú no puedes llegar al Padre más que por medio de mí. Eso es 100% verdad.
Y terminamos con esto en el versículo 29. Es algo increíble. Él anuncia y dice que la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en la letra, pero sí es de... Entonces, cerramos esto. Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Cuando el cual es increíble, dice con su dedo, escribió en la piedra. ¿Se imagina? Si se pueden imaginar, es algo increíble. ¿Cómo se miró eso? ¿Cómo sucedió? Moisés estaba ahí parado y Dios le da los 10 mandamientos y los está inscribiendo con su propio dedo. Moisés va bajando de la montaña y pobre Joshua dice, hey, yo te he estado esperando por mucho tiempo. Yo no pensé que ibas a regresar. Moisés, ¿por qué tomaste tanto tiempo? ¿Por qué dilataste tanto? Y la gente están celebrando y dice, ese no es una fiesta. Dice que Moisés tenía las tabletas, las acaba de recibir de las piedras. Apenas está aplacando el polvo y Moisés mira a su gente que están haciendo cosas malas. Se renunciaron a Dios, se renunciaron a Moisés, como una cabra o como un toro o una imagen, un ídolo que hicieron. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Agarró los 10 mandamientos y los tiró. Yo no sé. Si nomás puedo mirar a Dios decir, oh no. No le dijo, Moisés, tira los 10 mandamientos. Ya los quebrantaron. Ese fue Moisés. Y Dios le dijo, tenemos que hacerlo otra vez. Y lo hizo otra vez. Los escribió otra vez. La ley fue quebrantada desde el principio. Se proveyó la sangre de acuerdo a las escrituras desde que empezó el tiempo. Dios había separado las escrituras y le dice que en Efesios dice iba a mandar su propio hijo. ¿Por qué Dios hizo todo eso? La Biblia dice porque cuando se complete el tiempo y la restauración de la humanidad por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. ¿Quieres algo más de eso? Estás en el lugar equivocado. Eso es todo. Amor. Y termina con la realidad en el versículo 20. Pero estamos esperando la realidad. Como lo dije la semana pasada, no me gusta la realidad esa claro, me regocijo en la realidad de Dios. Cuando dice que la circuncisión es del corazón, hay una declaración que está aquí, no viene de los hombres sino de Dios. Dice la alabanza, no estamos aquí como esperando, oh, muy bien hiciste, o esperando que nos den a una alabanza del hombre que nos diga, oh, que hiciste muy bien hoy, muy buen trabajo. No, cuando tú conoces la verdad de Dios, no te importa la evaluación del hombre, cuál es, porque cuando el creador del universo te ama, ¿qué más necesitas? ¿Qué más aprobación necesitas? ¿Qué permiso necesitas de alguien? ¿De quién necesitas ese permiso? Jesús, te pedimos, ¿por qué autoridad haces eso? Por mi Padre. Terminamos con este versículo y se pueden poner de pie. Les di este versículo hace un par de semanas y me vino otra vez. Tal vez alguien lo necesita escuchar, incluyéndome a mí. Esta promesa se le da al pueblo judío. Es en Zephaniah
se va a cumplir, pero va a haber un día donde va a ser cumplido para todo ser humano, judío y gentil, porque dice que el Señor ha concluido. No hay distinción entre el gentil y el judío, hembra o macho, todos uno en Cristo. Esa es la medicina a este movimiento estúpido del racismo. Ese es del trono de Satanás, esa creencia. ¿Lo quieren arreglar? Claro que no. Si lo quisieran arreglar, dejarían que el evangelio se predicara en cada aula de estudiantes. La palabra de Dios lo arreglaría en un instante. Este es nuestro futuro, si les gusta. Yo sé que les va a encantar. Les dice, Jehová está en medio de ti. La presencia, el poderoso, Él salvará. Él salvará. No necesita tu ayuda. Pon un alto. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. El favor de Dios. Él te quiere dar su favor. Callará de amor. Cuando dice te callará con su amor, es algo, en el griego es parakletos, como cuando estamos asustados o cuando estamos heridos, inmediatamente es abrazar, no importa qué edad tienes, es ser confortado, así Dios dice, ahí dice. Ya se callará con su amor. Siempre pienso a un bebé cuando lo tienes y lo estás dándole palmaditas en su espalda y dice, yo tengo cuando cuando está llorando el bebé y denle el bebé a Jack y yo lo pongo en mi hombro y empiezo a darle palmaditas y ya se calma. Y este versículo viene a mi mente, dice, Él va a hacer eso a ti, nos va a hacer a todos nosotros, nos está como susurrando. Ya está todo, ya estás aquí, ya no hay más tinieblas, ya no hay más oscuridad. Terminaste la carrera, mantuviste la fe, bien hecho, fiel servidor. Él va a hacer eso a ti, nos hace eso, se regocijará sobre ti con cánticos. Me va a tomar y me va a estar como sollozando, me va a decir, diciendo, y no lo estoy inventando, fíjense, Él se regocijará sobre ti con cánticos. No hay forma de escolares nosotros no vamos a estar cantando. Dice el Dios Todopoderoso que te va a cantar. No es un poema, no es poético, eso va a suceder. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé cómo, no me importa, yo solo sé que lo va a hacer. Todo porque Jesucristo murió en la cruz, resucitó de la tumba, y si pones tu confianza en Él, el justo vivirá por fe. Él te declara justo porque Jesucristo, la justicia de Dios fue puesta en ti cuando fuiste a Cristo. Padre, te damos gracias por tu verdad y por tu amor, Señor, y te honramos, Señor. Así empezamos esta semana, que lo hagamos por el poder del Espíritu Santo, que seamos más atentos a la realidad de que nuestros corazones se han librado de todos estos dolores, de todos estos lugares de
y todas estas ataduras que nos derrumban y todos que estas protecciones vamos a decir que nunca nos va a suceder otra vez y tú derrumbas todo eso y pones nuestros corazones, los ablandas otra vez. Eres increíble y te damos gracias, Señor, que no importa lo que suceda en este mundo, miramos que no nomás vamos a estar contigo, pero que un día vas a cantarnos. Y todo en el nombre de Cristo. Y todos dicen amén. Vamos a cerrar en este himno. Que Dios los bendiga. Amén.